pareció fundamental. Ahí está grabando. Bueno, buenas tardes a todos. En este encuentro nos pareció muy importante tocar un tema del que mucho no se habla, que es la lactancia materna y lo que es la salud mental. Nos acompaña Jorgelina de Martini, yo la quería presentar porque es una compañera de la facultad, así que llevamos muchos años juntas transitando este camino. Bueno, habernos formado juntas nos ha dado muchos lazos, mucha amistad, y la verdad que cuando pensamos en este tema, pensamos enseguida en Jor, así que bueno, queríamos presentarte y agradecerte por tu tiempo. Ella es psiquiatra y es especialista en lo que es salud perinatal. Así que bueno, Jor, te damos la palabra a vos, y mientras voy leyendo algunas cuestiones del chat, te dejo que te presentes. Bueno, gracias. Recién te lo decía cuando estábamos solas en el Zoom, fundamentalmente por hacerle un lugar en la agenda a la salud mental, que bueno, hay que visibilizar y hablar más de esto. ¿Arranco? Bueno, acá estaba leyendo, en el chat tenemos gente de todo Entre Ríos, por suerte, de San José, acá ponen de Paraná, de Villa Giardino, de Paraná, Laura, que es parte del comité, está Laura y Hugo, que son parte del comité de lactancia, médica, mamá de niño de 6 años, y bueno, que estuvo lactando, así que bueno, vamos a poder compartir también muchas experiencias. Queríamos justamente esto, que el público sea amplio, porque la lactancia nos involucra a todos, así que cuando quiera, Jor, arrancar. Bueno, justamente eso era una de las preguntas de Giselle la otra vez, cómo titular, y le decía que lo difícil de titular por el público tan heterogéneo, así que voy a intentar con esta presentación como guiarme en dos ejes. Por un lado, dar información actualizada y científica en relación a esto, y por el otro, tratar a la lactancia desde lo que implica la promoción de la salud, como factor protector fundamentalmente de la salud mental materna y del bebé, y por el otro, para visibilizar los trastornos mentales o los padecimientos mentales que puedan surgir en el periodo perinatal. ¿Por qué hablar de este tema? Bueno, hay como una idea a veces generalizada de que la maternidad es un factor protector para la salud mental, y lo cierto es que el puerperio se constituye como un factor de muchísima vulnerabilidad psíquica. En el puerperio, por esta vulnerabilidad pueden suceder dos cosas. Por un lado, iniciarse un trastorno por primera vez en la salud mental, o una recaída de algún trastorno que se desencadenó previo al nacimiento de ese bebé. Y por el otro lado, coincide con un periodo de muchísimo potencial para el neurodesarrollo del bebé, que empieza antes que el nacimiento, que son estos primeros 1000 días. ¿Y por qué decimos una ventana de muchísimo potencial? Porque lo que hagamos o lo que no hagamos en ese momento de tanta sensibilidad va a tener marcas para toda la vida o a largo plazo para ese niño. Por lo tanto, la disponibilidad emocional materna para poder responder a la demanda de ese recién nacido, hablo en este caso de la disponibilidad emocional materna porque inevitablemente estamos hablando de una madre que lacta, ¿sí? Pero por supuesto que cuando hablamos de disponibilidad emocional, no siempre hablamos de la madre, estamos hablando del cuidador principal, pero en este caso vamos a hablar de la mamá. Esa disponibilidad emocional es materia prima para el desarrollo del apego y para el desarrollo cognitivo y emocional de ese niño, ¿sí? Por eso la importancia del bienestar materno. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Sociedad Argentina de Pediatría recomiendan la lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y hasta por lo menos los 2 años, complementándola con la alimentación. Hasta por lo menos los 2 años,
pero en realidad la lactancia se recomienda hasta que la díada o el binomio así lo quiera y lo desee. La idea de esta presentación es poder hablar de los beneficios de la lactancia, pero algo que me parece importante decir es imposible generalizar. Recién lo hablábamos con Natalia en relación a otro tema. Es imposible generalizar, no todas las mamás viven la lactancia de la misma manera. La idea de esto es poder transmitir la mayoría de estudios que hay al respecto y los beneficios de lactar, ¿sí? Bueno, hay múltiples estudios que desarrollan los aspectos neurohormonales de la lactancia. Hay 2 neurohormonas que están implicadas fundamentalmente en la lactancia, que no son las únicas, hay también neurotransmisores que intervienen en el periodo de lactancia, pero estas son, y que esos neurotransmisores digamos, también intervienen, pero a consecuencia de estas 2 neurohormonas. Pero las principales son estas 2, la prolactina y la oxitocina, que no solo intervienen en la producción de leche y en la eyección de leche. Este GIF lo saqué de la red y me pareció fabuloso, porque muestra cómo a ver si lo puedo volver a poner, cómo el estímulo de la succión del bebé va a recibirlo el cerebro de la mamá y va a producir estas 2 neurohormonas, no solo para la producción de leche, sino también para reforzar el vínculo, que es lo que vamos a charlar hoy. Dijimos que principalmente intervienen la prolactina y la oxitocina. La prolactina, su función principal tiene que ver con la producción de leche, pero además tiene otras funciones respecto al cerebro. Una es la adaptación del cerebro de la mujer a esta nueva función que es la maternidad. Tiene efecto ansiolítico. Las mujeres que lactan puntúan menos en escalas de estrés, ansiedad y depresión. Y se cree que la prolactina alta en mujeres que están lactando intervienen en la adaptación de este cerebro, sensibilizando más al cuidado, ¿sí? A todo lo que son las conductas de maternaje. Por eso se cree que mujeres con prolactina alta les resultaría más sencilla la crianza o estarían más sensibles a la demanda del bebé. Promueve que la madre desarrolle conductas de protección. Una de las cuestiones que produce es agudizar la capacidad discriminativa auditiva materna, y de esta manera facilita el cuidado del bebé. La otra neurohormona es la oxitocina, que interviene principalmente en la eyección de leche, pero también va a intervenir o mediar el vínculo de la mamá y el bebé. En el momento de la succión se produce un aumento de la oxitocina que produce una sensación amorosa, y eso hace que la mamá busque naturalmente la cercanía con su bebé. Aumenta el sentimiento de confianza y bienestar materno, incrementando el autoestima. Tiene cierto poder ansiolítico, mejorando la memoria social. La oxitocina tiene como 2 perfiles. Por un lado esto, mejora se busca y se tiende a la búsqueda social, pero fundamentalmente los vínculos que provean seguridad, y se cree que esto tiene que ver con evitar la soledad durante el puerperio, digamos, la búsqueda de ayuda. Y algo importante es la oxitocina también pasa a través de la leche, con lo cual tiene efectos sobre el cerebro del bebé, también propiciando la relajación y la serenidad. No es casual que los bebés ante un dolor, ante una enfermedad busquen el pecho, se queden dormidos, encuentren la calma en el pecho materno. Hasta acá entendemos con todo esto que es fundamental el bienestar materno para el neurodesarrollo del bebé. Hay una psiquiatra perinatal, que es Ivonne Olza, que hace un ratito decíamos esto, ¿no? La lactancia es un vehículo emocional y va a propiciar el apego. Y ella dice esto: la lactancia materna es la herramienta fisiológica del vínculo.
Esto no significa que las madres que no lactan no van a poder establecer el vínculo o no van a poder desarrollar un apego seguro. Mediante todo esto que estamos hablando, significa que las que lactan van a tal vez desarrollarlo con facilidad, o hay cuestiones químicas que se van a desarrollar en esto que van a propiciar el vínculo. Cuando hablamos de apego, quería mínimamente, si hay algún psicopedagogo, psicopedagoga o psicólogo, psicóloga escuchando, seguramente va a creer que esto es muy básico lo que voy a desarrollar, pero la idea es poder mencionarlo. La teoría del apego es una teoría que desarrolla Bowley, que fundamentalmente habla del apego, que es un tipo de vínculo. No todos los vínculos son de apego, es un vínculo que comienza a desarrollarse en edades tempranas con el cuidador principal, pero es un vínculo de mucha cercanía, de intimidad, donde una de las figuras se desarrolla como protectora y que da seguridad, y tiene una importancia fundamental. Todos los bebés desarrollan apego con su cuidador principal, pero existen distintos tipos de apego. El apego, si se quiere, saludable, o al que apuntamos, es el apego de tipo seguro, el que se constituye como una base segura para ese niño para salir a explorar. Y tiene un papel fundamental en el neurodesarrollo de un sujeto y en la salud mental, y va a determinar el modo en que después ese sujeto va a establecer los vínculos a largo plazo. Es un tipo de vínculo que comienza desde muy chiquito y nos acompaña toda la vida. Establecemos pocos vínculos de apego a lo largo de toda la vida, pero no es solo con el cuidador principal el vínculo de apego, sino que va a ir determinando cómo después nos vamos a vincular. Bueno, y hasta acá, ¿qué pasa? Yo les decía esto, ¿no? Por un lado, pensar a la lactancia como un factor protector, pero por el otro lado, visibilizar que el periodo perinatal es un periodo de muchísima vulnerabilidad, donde pueden aparecer ciertos padecimientos mentales. ¿Qué pasa con la lactancia cuando aparece algo del orden de un trastorno a la salud mental materno? Lo que se evalúa es el costo-beneficio de instalar un tratamiento, como lo hacemos siempre que hay que instalar un tratamiento, y más aún quienes hacemos un tratamiento en un periodo de gestación o de lactancia. Se evalúa el costo de tratar contra el costo de no tratar. Es decir, vamos a evaluar los riesgos de una enfermedad mental no tratada en el periodo puerperal o de lactancia contra el riesgo de un pasaje del fármaco a través de la leche para ese bebé. Por todo lo que dijimos hasta acá, el riesgo de no tratar una enfermedad mental, básicamente lo que va a traer es una mamá que va a estar emocionalmente menos disponible. Entonces va a haber menos mirada, menos contacto, menos expresiones positivas, menos sensibilidad al cuidado y de respuesta a la demanda de ese bebé, con consecuencias, por supuesto, para el neurodesarrollo, para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo emocional de ese niño. Y también una madre que está atravesando algún tipo de padecimiento mental seguramente va a tener más dificultades de sostener una lactancia, de instalar un vínculo. Como dijimos recién, los cuidados van a tender a estar menos sensibles. Además, va a atravesar un padecer, ¿sí? Y en los casos más extremos y más graves, se puede requerir hasta incluso una hospitalización con la separación de su bebé y tratamientos farmacológicos más intensivos. Se han realizado estudios comparativos, ahí abajo puse la referencia por si a alguien le interesa buscarlo. Se han realizado estudios comparativos con madres deprimidas que lactaban y madres que no lo hacían, en los cuales se observó que las madres que amamantaban a sus bebés, la responsividad materna era mayor y las interacciones diádicas
más satisfactorias. Las madres lactantes miraban, tocaban y hacían más contacto visual con sus bebés que las madres que no estaban amamantando. Los beneficios de la lactancia materna son tan amplios y superiores a los de la lactancia artificial que la lactancia materna debería ser considerada como un instrumento terapéutico más en el tratamiento de la depresión en vez de como un obstáculo. Este es un artículo muy interesante en el cual también participó Ivonne Olza, junto a otros autores. Muy interesante porque plantea la lactancia como una alternativa de tratamiento no farmacológico para madres que están atravesando algún padecimiento mental en etapa de lactancia y en etapa puerperal. Digo muy interesante porque a su vez hay como dos preconceptos o tal vez ideas que responden a otro tipo de paradigma, un viejo paradigma de la psiquiatría, de que la lactancia materna es un factor estresor para la madre que está lactando, y que en el caso de que la madre desee continuar lactando, tiene que decidir como entre su bienestar o la posibilidad de iniciar un tratamiento farmacológico. Acá lo que plantea justamente es la lactancia como un factor protector, no solo para el bebé, que tal vez es una excusa para vincularse en ese momento con su mamá, sobre todo si esa mamá, por ejemplo, está atravesando una depresión, ¿no? Y a su vez, esto, ¿no? Como la posibilidad de indicar estrategias no farmacológicas en momento de lactancia. Contraindicar, retirar, dificultar o ignorar la lactancia materna sin motivo de peso constituye una grave irresponsabilidad. Dijimos que otra de las cuestiones a evaluar en esta evaluación, digamos, costo-beneficio, no solo era la enfermedad mental sin tratar, sino en el caso de que tratáramos, el pasaje del fármaco a través de la leche materna. Hasta acá creo que queda claro que para que haya un adecuado desarrollo, neurodesarrollo del bebé, se requiere de un bienestar materno, de disponibilidad emocional para poder responder a ese bebé y para poder, como decía hoy, es materia prima para desarrollar un apego seguro para ese bebé. Otra de las cuestiones a evaluar, decíamos, tenía que ver con esto, con el pasaje del fármaco a través de la leche. Esto, la verdad es que podemos hablar un montón y entrar en profundidad, pero no es lo que nos atañe hoy, pero sí transmitirles algunas cuestiones que me parecen importantes en relación a este tema, ¿no? Al fármaco en el caso de que fuera necesario instalar un psicofármaco en periodo de lactancia. El pasaje del fármaco a través de la leche va a depender de muchísimos factores, entre ellos los más importantes que por lo menos nos interesan a nosotros con respecto a los psicofármacos, tiene que ver con la vida media del fármaco, con el potencial de acumulación según la liposolubilidad y los efectos adversos de ese psicofármaco posibles en el bebé. Esto que puse acá, lo puse solo para explicar brevemente esto, que el pasaje de un fármaco, de una dosis de fármaco que recibe la mamá y que va a llegar al lactante, se puede calcular con la dosis relativa al lactante y se consideran cifras seguras aquellas que son inferiores al 10%. La mayoría de los psicofármacos tienen una dosis relativa menor al 1%. Todos los psicofármacos se excretan por leche materna, pero podríamos pensar que en líneas generales la mayoría, esto se evalúa caso por caso, fármaco por fármaco, situación por situación, pero en líneas generales, si tuviéramos que generalizar, la mayoría de los psicofármacos con una adecuada monitorización minimizaría la posibilidad de efectos adversos, se minimizaría la posibilidad de efectos adversos y la mayoría son seguros. Digo que es una evaluación individualizada porque evaluar si una persona requiere o no requiere tratamiento psicofarmacológico no es solamente por el criterio de si está lactando o no está lactando.
para evaluar si esto que hablábamos del costo-beneficio va a tener que ver con muchas cosas, va a tener que ver con la gravedad del episodio que está cursando esa madre, con qué tipo de episodio, si es la primera vez, si tiene antecedentes, qué respuesta tuvo a qué fármaco, las recaídas, si fue dada de alta, si tuvo periodo de estar asintomático. Hay un montón de cuestiones que se evalúan, pero bueno, intenté generalizar como para incluir varios de los criterios. Este es un recurso que utiliza la mayoría de los médicos que va a prescribir alguna medicación en periodo de lactancia, que es elactancia.org, en el cual cualquiera puede ingresar un fármaco y buscar la seguridad del fármaco en la lactancia. Si tuviéramos que utilizar premisas generales, porque para indicar un tratamiento por psiquiatría, fundamentalmente, o por salud mental en un periodo de lactancia, serían esto. Primero, priorizar el tratamiento psicoterapéutico en el caso de que sea una posibilidad, y las estrategias no farmacológicas. Si hubiera que medicar, utilizar la dosis mínima eficaz. Cuando hablamos de la dosis mínima eficaz, estamos hablando de una dosis mínima, pero eficaz, ¿sí? Que eso es el caso por caso. Evitar la polifarmacia, cuanto más fármacos demos, o prescribamos o recibamos en periodo de lactancia, más van a ser los efectos adversos a los que puede llegar a estar expuesto el bebé. Y esto es una sugerencia. Se sugiere tomar la medicación coincidiendo con la puesta del pecho. La medicación, hasta que se toma, se absorbe, se metaboliza por el hígado, se filtra y se elimina, pasa un tiempo. Entonces se considera que si en el momento que se prende al pecho el bebé se toma la medicación, probablemente llegue menos porcentaje del fármaco a la leche en ese momento. No todo, bueno, no sé qué pasó acá, no sé si me escuchan. Y se escucha muy bien, Doc. Sí, perfecto. Porque se me tildó el power, pero igual creo que esta es la última. Quería decir esto, que no todo es color de rosa en el periodo de la lactancia, no todas las... Si hay algo general en la salud mental, tiene que ver con que no podemos generalizar, de que cada uno tiene su subjetividad, su historia, con lo cual la decisión de lactar o no lactar, o por lo menos la decisión, el deseo de la lactancia va a estar primero puesto en la mamá, si la mamá quiere dar la teta. Pero sí, con esto, entender que contraindicar la lactancia tiene que ser una decisión interdisciplinaria. No hay muchos casos en salud mental con los cuales necesitemos contraindicar la lactancia. De hecho, uno de los pocos casos en los cuales se contraindican es un cuadro grave, que es la psicosis posparto. Ahí sí se contraindica la lactancia. Pero después existen miles de estrategias para que no se contraindique, en el caso de que la mamá lo desee, ¿no? En el caso de que la mamá desee continuar lactando. Sí hay por ahí ciertas estrategias que tienden a usar los psiquiatras, hay ciertos cuadros anímicos, por ejemplo, más bien moderados a graves, los que son los del espectro bipolar, que por ahí son muy sensibles a la deprivación del sueño. Entonces a veces en casos puntuales se indica el apoyo de un tercero para que la mamá tenga más horas corridas de sueño, pero se puede aportar tranquilamente la leche materna. Y después, en relación a los fármacos, por supuesto que hay fármacos de preferencia, más seguros, otros menos, pero, insisto, eso se evalúa caso por caso, dependiendo la historia de esa mamá, el episodio que está viviendo, si es necesario o no es necesario continuar un tratamiento. Y decía que no todo es color de rosas, hay un cuadro que está muy poco descrito a nivel científico, pero a veces socializado en redes sociales y que se accede. No digo que no esté descrito a nivel científico, pero sí hay poca información, que es el reflejo disfórico de eyección de leche, que es
malestar que refieren algunas mamás, o síntomas de ansiedad, depresión, angustia que aparecen en el momento de prender el bebé al pecho. Hay como varias teorías en relación a eso. Algunos consideran que se trata de un reflejo condicionado, que eso significa que por alguna razón esa mujer relaciona esa situación a una emoción displacentera. Entonces cada vez que prende el bebé al pecho aparece esto. Hay otra teoría que tiene que ver con esto de la prolactina, porque la prolactina, cuando aumenta la prolactina, disminuye la dopamina, y que esto podría tener que ver con esta sensación displacentera. Lo cierto es que, insisto, hay poca información. Hay algunas estrategias que se pueden usar para eso, en el caso de que la mamá desee sostener la lactancia, como distraerse. Hay algunas madres que dicen que distrayéndose esa sensación pasa. Pero bueno, la idea de esto era poder hablar de los beneficios de la lactancia, de lo que se sabe, y no generalizar. Siempre, esto es hablar de los beneficios sabiendo de que no es necesario, no es una condición sine qua non dar la teta para poder instalar un vínculo, pero sí hay cuestiones que propicia y que beneficia la lactancia, y que facilita, que hay que saberlas. La información, digo esto, ¿no? La información empodera, nos da herramientas, y fundamentalmente la teta como lugar simbólico y político más que como la literalidad, pero bueno, esto, quería poder compartirles esta información, y me gustaría cerrar con esto. No sé a qué se dedican los que me están escuchando ahora, la mayoría, pero si sos partera y ves que una mamá la está pasando mal, si sos pediatra y sospechás algo te hace ruido, si sos amiga de una mamá que no la está pasando bien, o familiar. Recién Gise dijo que la lactancia era responsabilidad de todos, y los efectos de la lactancia son efectos en generaciones futuras. Todos podemos hacer algo. Y el intervenir en la salud mental de una mamá que lo está necesitando es intervenir sobre la mamá y sobre su bebé. Es generar cambios a futuro, es un periodo de muchísima sensibilidad. Entonces todos podemos hacer algo. Si vemos a una mamá que por ahí no la está pasando bien, que no significa que no es la tristeza nada más, o algo nos llama la atención, poder sugerir es cambiar, es aportar un cambio a la generación futura. Así que sí, es la responsabilidad de todos, sin duda. Así que bueno, nada, esto, la idea era poder visibilizar la importancia de la salud mental, y visibilizar y desestigmatizar los trastornos mentales, no solo los trastornos mentales en cualquier periodo, los trastornos mentales en el periodo perinatal, que si lidiamos con un estigma, estos tienen más estigma todavía. Excelente, Jor. Sí, excelente, Jor, la verdad que sí. Y bueno, ahí quería agregar que es verdad, aparte está toda esta cuestión de que se juzga a la buena madre, a la mala madre, todos estos conceptos que uno trata de erradicar, porque uno tiene que contemplar que cada cual va haciendo y va transitando las cosas en su puerperio de la manera que lo puede hacer. Si vos querés dejar de compartir pantallas, bueno, el que quiera hacer preguntas, puede directamente habilitar su cámara y su micrófono, ¿no? Que me parece mucho más dinámico. ¡Ay! Apareció. Aparecimos. Ahí voy abriendo el chat, a ver si hay preguntas. Lauri, vos le querías hacer una pregunta. Sí, yo quería preguntar, pero igual medio que ahí lo respondiste al final. Igual me encantaría que lo deje. Bueno, primero gracias por estar, no te pude saludar al inicio, pero ahora, Jor, la verdad que es un placer para el comité contar con una especialidad tan distinta, y que a la vez tiene tanto que ver con la lactancia y con esto de preservar generaciones futuras. Pautas de alarma, banderas rojas que podemos ver los profesionales que trabajamos y acompañamos, o como dijiste, familiares, amigos, ¿cómo podemos detectar cuando es necesario contactar al profesional y a quién se llama? ¿Psicólogo, psiquiatra?
Ujú. En primer lugar, la pauta de alarma más importante es cuando hay una mamá que le está costando conectarse con su bebé. Yo digo esto también, el vínculo, así como la lactancia, no es algo que se dé naturalmente y de repente, sino que todas las mamás necesitamos un tiempo de conocer, de reconocer la demanda de nuestro bebé y de poder responder a eso. Pero cuando la mamá manifiesta alguna dificultad para conectarse con su bebé, cuando la vemos desconectada, cuando la vemos excesivamente angustiada, hay un periodo que es un periodo que se llama blues puerperal, que es esperable, que tiene que ver con todos estos cambios que se generan en el puerperio, pero que tiende a aliviarse dentro del primer mes de nacido el bebé, cuando esto pasa más tiempo y nosotros vemos que se va agravando más que disminuyendo. Cuando, por ejemplo, el bebé duerme y la mamá no puede conciliar el sueño. Vieron que todos los bebés recién nacidos duermen poco, pero las madres tienden a sincronizar el sueño con el bebé. Cuando eso no sucede, bueno, cuando aparece cualquier síntoma del orden del malestar que la mamá pueda reconocer, o que bueno, pueda reconocer el entorno, casos más graves es evidente y por ahí no es necesario dar pautas de alarma, pero los casos de psicosis posparto que hablábamos son son situaciones abruptas que llaman la atención, bien florida, eso como que van a tender a consultar. Pero me parece que esos serían los síntomas más importantes. ¿Y a quién llamar? Se puede consultar a un psicólogo perinatal o a un psicólogo o psicóloga, a un psiquiatra perinatal. A veces no es necesario consultar al psiquiatra enseguida, se puede hacer una consulta a un psicólogo o una psicóloga y ver si es necesario algún tipo de ayuda farmacológica. Bueno, eso. Hoy por suerte se está hablando más de esto, hay más profesionales formados en el área y hace bueno, que rápidamente lleguen. Exacto, eso me queda claro, porque sobre todo por ahí pasa esto, ¿no? Uno tiene mucha información, como decís, se empieza a hablar, pero es como que, bueno, detectás el tema y decís, ¿es o no es? ¿Y a quién llamo? Y para mí es fundamental tener la red, ¿no es cierto?, de profesionales que se encarguen de este tema y que puedan acompañar a la familia. Así que, bueno, mil gracias. No sé si hay otra pregunta ahí en el chat. Ay, a ver qué no estoy viendo. No veo, pero creo que no. Pero bueno, lo de los fármacos quedó clarito, que uno puede consultar en lactancia también. Y bueno, por ahí esto, ¿no? El de sacar el estigma de las personas que tienen algún, no sé si la palabra es trastorno, ¿cómo se llama? No quiero Padecimiento, sí. padecimiento, sí. Sí, sí. Yo creo que en relación a esto, lo importante, todos podemos sufrir en algún momento y tener algún padecimiento mental. Me parece que lo importante acá es entender que cuanto antes consultemos y cuanto antes instalemos un tratamiento, eh, digo, la idea de poder compartir esto de los estudios en relación a la depresión, ¿no? Exacto. Pero cuanto antes intervengamos, mejores van a ser los efectos. No solo que, si le estoy hablando a la mujer, digo, vamos a dejar de padecer, sino que a su vez va a tener efectos sobre el bebé, sobre nuestro bebé a corto y a largo plazo, en el desarrollo de ese bebé. Por eso es importante consultar, por eso es importante instalar un tratamiento oportuno y desestigmatizar sobre todo. Poder hablar de esto. Buenísimo, muchas gracias. A ver, bueno, te están felicitando en el chat, muy Gracias. claro. Me parece que por eso no hay tantas preguntas, porque fue muy clarito y conciso, la verdad. Me encantó. Me encantó Algún que contacto para futuras dudas ponen ahí, mirá, ya están pensando preguntas. Bueno, después le pasan mi contacto. perfecto. Sí, o el Instagram, ¿te El parece bien? Instagram. Sí, el Bien. Instagram, mi contacto, no hay problema. Doctora Gracias, Jorgelina de Martín. Yo hago un aporte. La importancia de trabajar con la familia y en equipo. Súper importante eso también. Súper, sí, sí. Sí, sí, sí.
La familia es un eslabón porque por ahí puede ser nuestra mirada y el aporte que hace la familia cuando no estamos nosotros en el contexto de la rutina de esa diada, de esa mujer, es como que también nos ayuda a tener un poco más de información y por ahí no equivocarnos en lo que nosotros, la percepción que tenemos. Para mí eso es fundamental. Totalmente, sí, sí. Y aparte la familia es quien contiene y quien hace que después sea sostenible, desde la maternidad a sostenible un montón de espacios de cuidado, ¿no? Tal cual. Totalmente, totalmente. Y bueno, esto de hablar, así que una vez más te agradecemos para poder visibilizarlos y que se empiece a hablar, porque estas charlas después, quizás ahora hay 20 y pico conectados, pero después se ven en YouTube, entran, las ven con más brillo. Ahí se repercute mucho más cuando queda grabado y lo ve, llega mucha más gente. Y queda esto de decir, quizás lo escucha justo alguien que está padeciendo algún trastorno en ese momento, y bueno, y está a tiempo, ¿no es cierto?, de consultar. O bueno, uno como profesional dice, justo esta persona que estuve ayer, que la vi, me parecía que está bueno para derivar, así que excelente y gracias, Jor, por brindarte. La verdad que estábamos todas esperando el 29 de septiembre. Ay, bueno, gracias a ustedes por darle lugar a la salud mental y bueno, hay que hablar más de esto. Sí, tal cual. Bueno, Bueno. nos vemos. Tenemos que ver el Gracias. próximo encuentro, a ver para qué lado rumbeamos, pero bueno, siguen estos webinars de lactancia, tratando de sumar. También nos había quedado pendiente lo que era consumos, que también nos va a ser otra gran charla cuando la terminemos de armar. Así que bueno, a Jorge o a otros profesionales también vamos a sumarlos con estos otros temas de tanta importancia. Bueno, En muchas octubre gracias. tenemos uno programado en octubre con el doctor Pucherman. Muy bien, ahí me información. faltaba el chivo y no me venía la propaganda. Sí, sí, sí. Gracias. Hasta ahora tenemos ahí el temario que sería lactancia, otra mirada. Bueno, es un ginecobstetra de España, así que bueno, después vamos a pasar la info. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este ratito y la pasamos muy bien.